Muchas gracias. Para mí realmente es un privilegio estar aquí y también un honor. Esta mañana estaba recordando, hace unos cuantos años, yo creo que alrededor de 30 y tantos, estábamos en la casa de Federico y Marta, ¿os acordáis? Empezando esta obra con unas pocas personas. Ellos me ayudaron muchísimo cuando yo estaba haciendo mi tesis doctoral aquí, también después en el servicio militar. Estuvimos juntos tantas veces, son parte de nuestra familia. Después estuvieron en nuestra boda, en la boda de Miriam conmigo. Y bueno, han ido viendo crecer a nuestros hijos, aunque hacía algunos años ya que no veíais a las niñas, están muy altas, muy grandes. Y para nosotros ha sido siempre un privilegio teneros. También recordado la familia de Ricardo Clark. Ricardo está con el Señor ya. Pero ellos han tenido la visión de trabajar para el Señor de una manera inquebrantable y amando al Señor. Y nos lo han enseñado a muchos que éramos muy jóvenes en esos momentos y por eso para mí es un honor estar aquí. No hablo más que me emociono, pero estáis en nuestro corazón y ahora estáis toda la iglesia. Seguro que nos contaron muchas cosas, tampoco tengo tiempo para contar mucho porque si no, algunos que no estáis en la historia o que la conocéis desde hace poquito, pues os aburriríais. Pero después de en aquel momento, muchas personas que se fueron convirtiendo, incluso de diferentes otras iglesias en Madrid con las que ellos colaboraban, hicimos un coro que fue el primer coro que grabamos en el programa de televisión de Galicia, para nacer de nuevo. Se vinieron todo el coro de Madrid y cantaron canciones en gallego. Así que imaginaos lo que esta gente tiene en su corazón y cómo son capaces de servir al Señor como sea. Así que eso ya lo dice todo. Yo creo que el Señor os recompensó muy bien porque os trajo a Benjamín y Carmen María en compensación como regalo. Dijo, vosotros vinisteis a servirme a Galicia, pues yo os envío 2 de los mejores gallegos de mis siervos allí para aquí. Así que eso también fue algo muy bonito. Y bueno, algún día tenéis que contarles muchas de esas historias aquí a toda la gente. Abrimos la palabra del Señor en el Evangelio según Mateo y el capítulo 16. Y antes de leer, siempre mi familia, las chicas igual, aunque van creciendo, siempre me dicen que cuente alguna historia de las que nos van contando en diferentes iglesias, historias divertidas. Ya después la gente nos conoce y cuando pasa algo divertido en la iglesia ya me mandan un email y me lo cuentan. Y hace relativamente poco tiempo, unos cuantos meses ya, me mandaba un amigo que había estado predicando en Guatemala, en una iglesia en medio del campo, una iglesia muy, muy sencilla, solamente era como una carpa en medio de la hierba y con sillas plegables, así que abierta por todos los lados. En la zona donde están el tiempo era muy bueno. Y me contaban que la persona que fundó la iglesia, que era un americano muchos años atrás, pues vino y un poco para querer ayudar a la iglesia le dijeron que predicara, muchos no le conocían y dice, bueno, pues vamos a hablar de todo el consejo de Dios, ¿no? Y empezó en el libro de Génesis y pretendían una mañana recorrer toda la Biblia. Y claro, ahí están muy acostumbrados a las reuniones largas. Nosotros hemos estado en congresos donde la gente predicaba 2 horas y media, 3 horas y todo el mundo tranquilo, no se iba nadie. Nosotros aquí en España ya nos habríamos ido casi todos. Pero ellos estaban muy tranquilos y todo iba muy bien, pero un pequeño problema. Mi amigo pastor me contaba que cuando llevaban más o menos 2 horas y cuarto, el hombre estaba por las plagas de Egipto, en el Éxodo. Entonces estaban un poco preocupados, pero no tanto por estar 2 horas y cuarto, sino por todo lo que quedaba todavía de la Biblia, ¿no? Y ya mucha gente estaba desconectando y pensando quién sabe en lo que. Y en un momento entró una rana por en medio de la carpa y claro, las ranas son muy ruidosas y este hombre vio que todo el mundo estaba más pendiente de la rana que de él. Y entonces, para retomar otra vez la audiencia, pues dijo, bueno, aquí tenemos una rana, ¿qué querrá decirnos el Señor con esta rana? Y me contaba mi amigo que una señora que estaba al final de la iglesia, una señora ya mayor, a mí me encanta la gente mayor porque ya uno va hacia esa edad,
Y las personas mayores normalmente te dicen lo que piensan. Yo creo que dicen, bueno, para 2 días que me quedan aquí, yo digo lo que pienso y ya está. Entonces, cuando el hombre, predicando en sobre las plagas de Egipto, dijo, pues, ¿qué quiere decirnos el Señor con esta rana? La señora levantó la mano y dijo, exactamente igual que en el Éxodo, deja ir a mi pueblo. Según me comentaba mi amigo, en poco más de media hora llegó al Apocalipsis y se acabó la predicación. Así que para que no pase eso esta mañana vamos a ir al Evangelio según Mateo capítulo 16, un versículo muy sencillo, una historia que quizás todos conocemos, pero espero que nos ayude para que el Espíritu de Dios nos hable. Dice Mateo 16 y el versículo 13 que cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y unos dijeron Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Y entonces el Señor les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y respondió Simón Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando leemos la palabra de Dios, la Biblia es un libro absolutamente apasionante, porque tú puedes leer un libro por mucho que te guste, y lo puedes leer 2, 3, 4 veces, 5 si me apuras, pero ya nada más. Cuando lees la Biblia, siempre te está enamorando, por decirlo de una manera que todos entendemos más, porque es el único libro que habla contigo, es Dios que habla contigo. Entonces, cuando leemos la palabra de Dios, lo mejor que podemos hacer es pedirle al Señor que nos introduzca dentro de la historia, dentro de lo que estamos leyendo, para ser nosotros la persona sobre la que vamos a leer, la persona que está siendo el protagonista de la historia. Y en este momento me gustaría que en unos pocos minutos pensáramos en alguien absolutamente genial en la palabra de Dios como era Pedro. Para mí, personalmente, por una razón muy sencilla, porque me encanta ese tipo de personas y muchas veces nosotros, seamos hombres o mujeres, somos un poco como Pedro. Lo primero que pensamos, lo primero que queremos, lo primero que sentimos, lo primero que queremos decir, lo decimos. Y a veces eso nos mete en muchos líos, pero otras veces es bueno. Así que esta mañana el esfuerzo es ser nosotros como el apóstol, ser nosotros él mismo y ver cosas que sucedieron en su vida y sobre todo cómo él se encontraba y lo que le decía el Señor Jesús. Y os acordáis, yo sé que todos conocéis muy bien la palabra de Dios, que Pedro, cada vez que el Señor preguntaba algo, que decía algo, pues sencillamente era el primero en responder. Y este es uno de los momentos. Pero algo que nos llama la atención es que es uno de los únicos momentos en los que la Biblia le llama por los 2 nombres, Simón Pedro. Porque es curioso, cuando el Señor conoció a Pedro y le llamó, lo primero que hizo fue cambiarle el nombre. Y uno se queda un poco raro. Bueno, ¿por qué el Señor llama a alguien, imagínate, que te dice o que me dice, Jaime, vas a seguirme, pero no te voy a llamar Jaime, te vamos a llamar de otra manera diferente? Simón literalmente significa Dios escucha, pero en la raíz aramea, que era el hebreo que se hablaba en aquellos tiempos, tiene que ver también con la palabra caña. Entonces Simón era un poco como una caña, no sé si las habéis visto, de estas, bueno, parecidas a la que tenéis aquí, que están incluso cuando están plantadas, cualquier viento la lleva de un lugar a otro. Me parece que me voy a cargar los micros. Cualquier viento la lleva de un lugar a otro y da la impresión de que uno vive de acuerdo a las circunstancias. ¿Habéis vivido alguna vez así? Porque yo me identifico con eso en muchas situaciones. Dependiendo de la gente que tenemos alrededor, somos las personas más fieles del mundo o a veces nos callamos. Dependiendo de la situación en que estamos muy firmes en el Señor, no dejamos ninguna reunión, estamos con los hermanos, leemos la Biblia, oramos, pero a veces cuando todo se tuerce, da la impresión de que como si el Señor estuviera muy lejos. ¿Os habéis sentido así o no? Así era la vida de Simón, y por eso el Señor lo primero que le dice es, mira, tú te llamas Simón, tú eres un poco como una caña que va tambaleándose, que todas las circunstancias de la vida le están llevando de un lugar a otro, pero tú vas a ser una nueva persona. Tú vas a seguirme y conmigo tú vas a ser Pedro. Y sabéis que Pedro significa roca y a las rocas nadie las mueve. Todo lo contrario, nosotros somos los que vamos a la roca, incluso en las tempestades, porque sabemos que está firme.
Así que toda la vida, esos 3 años de Pedro con el Señor, son toda una serie de circunstancias en las que Pedro habla, dice lo que hay en su corazón. Muchas veces, como en este momento, el Señor cuando le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, dice el versículo 17, que Jesús respondiendo le dijo, eres feliz, bienaventurado, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo reveló carne ni sangre. Es decir, nadie pudo haberte explicado eso, sino mi Padre, que está en los cielos. Así que tú imagínate que estás hablando y de repente el mismo Señor Jesús te dice, mira, eso que estás diciendo, solo Dios mismo pudo haberlo puesto en tu corazón. Es el Espíritu de Dios que está hablando. Entonces tú te sientes bien, porque no es cualquier cosa decir eso. Pero como somos así, inmediatamente Pedro empezó a sentirse bien, como nos pasaría a cualquiera de nosotros. Y dice el versículo 21 que desde entonces Jesús comenzó a declarar, estamos en el mismo capítulo, solo unos versículos más adelante, a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Y entonces, tomándolo aparte, ¿quién? ¿Quién fue el que lo hizo? Pedro. Nosotros. ¿Os acordáis? Hoy somos Pedro cada uno de nosotros. Porque esa es la mejor manera en la que Dios puede hablarnos. Toma parte al Señor Jesús. Y fíjate lo que dice la palabra de Dios. Comenzó a reprenderle al mismo Señor Jesús, diciendo, no lo permita Dios. Señor, eso nunca te acontezca. Y el Señor tuvo que enfrentarse a Pedro y decirle, Pedro, lo que estás diciendo ahora, ¿sabes de quién viene? De Satanás. ¿Verdad que somos así? Somos capaces de pasar de lo más sublime a lo más absurdo en cuestión de minutos. ¿Sabes por qué? Porque creemos que la fortaleza viene de dentro de nosotros y cualquier situación nos hace tambalear. Entonces Pedro, de acuerdo a las personas que tenían alrededor, cuando alguien le hablaba del Señor o él podía expresarse de parte del Señor, era muy fiel, pero cuando alguien le atacaba y sentía miedo, entonces, no, yo no quiero saber nada con el Señor. ¿Verdad que nos ha pasado muchas veces? Estamos bien con nuestros hermanos en la fe, en un retiro de iglesia o aquí en la iglesia, estamos emocionados con el Señor y somos capaces de seguirle al fin del mundo, pero luego estamos en la oficina, en el trabajo, nos enfrentamos con algún vecino, nos dice, no, tú no creerás en el Señor, ¿no? Y nos callamos. Y el problema es que eso acaba introduciéndose en nuestra vida y acabamos viviendo 2 vidas diferentes. El Señor lo sabía y por eso le dijo a Pedro y nos dice a cada uno de nosotros que quiere hacernos una roca, que tenemos que dejar de vivir como Simón, tenemos que dejar de vivir con que todas las circunstancias y todas las cosas y todas las personas sean las que tomen las decisiones por nosotros, sean las que nos guíen si vamos a seguir al Señor o no, si vamos a hablar del Señor o no. Tenemos que ser nosotros mismos, amar al Señor, y ese amor inquebrantable tiene que verse siempre. Dios quiere construir una roca en tu vida, quiere que tú seas una roca, que tú ayudes a los demás, que no te tambalee cualquier circunstancia, cualquier persona, cualquier opinión. Y como el Señor sabía que eso iba a ocurrir en la vida de Pedro, un día, todos os acordáis de la historia, Lucas capítulo 22 y versículo 31, el Señor toma a Pedro y fijaos cómo le llama, la única vez que le dice 2 veces su nombre. Lucas 22, 31, Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para zarandearos como a trigo. Pero fíjate el versículo 32, yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Simón, como cualquiera de nosotros, cuando llegó a comprender, no del todo, pero llegó a entrever que Jesús iba a ir a la cruz, que el Señor iba a ir a la cruz y que todos lo iban a abandonar, él el primero dijo, no, yo no te voy a abandonar. No le juzgues, ¿no diríamos nosotros lo mismo? ¿No aseguraríamos nosotros lo mismo? Señor, aunque todos te abandonen, aunque toda la iglesia te deje, no, yo voy a seguirte firme. Pero otra vez Simón está mirando hacia sí mismo, está fortaleciéndose en sí mismo y no en el Señor. Y por eso el Señor le dice, Simón, Simón, eres como una caña, ¿sabes? Te van llevando de un lugar a otro, pero yo estoy orando por ti,
para que tu fe no falle. Todos conocéis bien la historia. No quiero pasar mucho tiempo, el tiempo se va muy rápido, pero ¿os acordáis que cuando el Señor Jesús fue entregado, Simón le siguió, Pedro le siguió a cierta distancia y en un momento, primero la mujer que estaba allí arreglando las cosas, después alguien de la guardia y después uno de los soldados, 3 veces le dijeron, tú eres como ellos, tú eres un seguidor del Señor. Y no os pregunto qué dijo Simón Pedro, sino ¿qué habríamos dicho nosotros? Lo mismo, no, yo no le conozco. Y me encanta que la tercera vez alguien le dice, no, tú hablas como ellos, tú eres un seguidor de Jesús. Y me encanta porque eso ha hablado hace muchos años en mi corazón directamente, porque aunque nosotros lo neguemos, aunque a veces le digamos a la gente, no, yo no quiero saber nada del Señor, aunque a veces lleguemos a esa situación por circunstancias de sufrimiento, de enfermedad o de problemas que hemos tenido, de malas decisiones que hemos tomado, aunque le digamos a alguien, no, yo no quiero saber nada más del Señor, nuestra forma de hablar nos delata. El Señor sigue dentro de nosotros. Y las personas se siguen dando cuenta, no, tú eres diferente. Pero Pedro negó por tercera vez. ¿Os acordáis de la historia, verdad? Solo un poquito más adelante, en el mismo capítulo, vas a ver lo que sucedió. Capítulo 22 y versículo 60 del Evangelio de Lucas, Pedro dijo, hombre, yo no sé de qué hablas. Y al instante, cuando él todavía estaba hablando, cantó un gallo. Lucas 22, 60. Y ahora, Lucas 22, 61. Una de las bellezas de la palabra de Dios es leerla con el corazón, leerla muy despacio, pedirle al Espíritu que nos hable y decirle, yo soy esa persona, yo necesito aprender, Señor. Fíjate cada detalle. Entonces, versículo 21, el Señor se volvió y miró a Pedro. Y recordó Pedro la palabra del Señor que había dicho antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Literalmente dice, no podía dejar de llorar. Pero vuelve por un momento el versículo 61. Dice que en ese mismo momento, cuando Pedro le negó por tercera vez, el Señor se volvió. Si nunca te habías fijado en esa frase, subráyala en tu Biblia, anota el versículo, lo que sea, porque es la clave absolutamente de toda la historia. ¿Te acuerdas dónde estaba el Señor? Estaba en el juicio más importante de la historia de la humanidad. A veces no logramos entenderlo y sé que me perdonaréis si lo veis gráficamente. Él está delante del Sanedrín, el consejo de ancianos, los responsables, el sumo sacerdote que le están acusando y está en el momento más importante de la historia de la humanidad. En ese juicio se decide que el Señor Jesús va a ir a la cruz. Dios Padre está detrás de todo, lo sabéis, pero es para que nos pongamos en la historia. Porque Pedro, como cualquiera de nosotros en esa situación, no sabía hasta dónde estaba alcanzando la inmensidad de lo que estaba ocurriendo. Y el Señor iba a morir por todos nosotros y Él está enfrentando el juicio más importante de la historia. ¿Y sabes lo que el Señor está haciendo en el momento más importante de la historia? Está orando por Pedro. Se lo prometió, yo he rogado por ti para que tu fe no falle. Así que en el mismo momento en que Pedro niega por tercera vez, el Señor le mira y su mirada fue, Pedro, yo sigo orando por ti. Y queridos hermanos, hermanas, amigos, amigas, sea cual sea la circunstancia en la que estás atravesando ahora tu vida, necesitamos comprender algo. El Dios que creó todo el universo, todas las cosas que nos maravillan y nos asombran, el Dios que puede tener en sus manos, por decirlo de una manera humana, porque Él es espíritu, de una manera trascendente que no podemos ni imaginar, miles de millones de galaxias, se preocupa por lo que hay dentro de tu corazón y de lo que hay dentro de mi corazón. Y la Biblia nos dice que el Señor Jesús está orando por cada uno de nosotros. Y no importa si está en el momento más importante de la historia de la humanidad, al Señor le preocupaba su amigo Pedro. Al Señor le preocupaba que Pedro dejara de ser una caña, que cualquier persona, cualquier acusación, cualquiera le delatara, para que fuera una roca,
firme en Él para que su vida fuera diferente. Sabéis, mi abuelo era un hombre de mar, de estos que pasaban meses enteros en medio del mar en los grandes barcos, y aún hoy nos asombra que puede haber un barco inmenso y una tempestad, parece como si ese barco fuera una cáscara de nuez casi. Así que los marineros suelen ser personas duras, fuertes. Y me impresionaba al ver que Pedro, como hombre fuerte, no podía dejar de llorar. Había pensado, seguro estaba pensando, he negado a mi mejor amigo, a la persona que ha hecho todo por mí, y me estoy negando a mí mismo también. Porque cuando negamos al Señor y nos apartamos de Él, Él no se aparta de nosotros. Pero nosotros dejamos de ser nosotros mismos, ya no sabemos quiénes somos, andamos de un lado a otro sin saber qué hacer, pensamos que nuestra vida no tiene sentido, incluso muchas personas buscan hacer todo lo que no han hecho en su vida, lo más extravagante que imaginan, y solamente como una huida de sí mismos, por no darse cuenta que en ningún lugar estamos mejor que en el corazón de Dios, que nadie se va a preocupar más de nosotros que el propio Señor Jesús. Todos sabéis lo que pasó en la historia, pero ¿sabes una cosa? Pedro hizo como cualquiera de nosotros habría hecho. Y quizás alguna persona en esta mañana está viviendo de esa manera. Pedro lo abandonó todo, apostató de sí mismo, pensó que ya no tenía remedio, había negado al Señor además públicamente porque tenía miedo que le pudieran llevar a él también a una cruz o perseguirlo. Y ni siquiera volvió a juntarse con los demás discípulos, desapareció. Y es curioso que muchas veces cuando nosotros abandonamos al Señor o le negamos, Él sabe la circunstancia de cada uno de nosotros. ¿Sabes lo que solemos hacer? No querer saber nada con nadie. Incluso cuando nos llaman nuestros hermanos con muy buena intención para ayudarnos, estamos desaparecidos, no queremos saber nada con nadie. Pero todos conocéis bien la historia, el Señor resucitó, no terminó en la cruz. Así que en el Evangelio de Marcos capítulo 16, cuando el ángel se aparece a las mujeres y luego se presenta y le dice, Marcos 16, versículo 6, el ángel les dice, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, Marcos 16, 6, el crucificado, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar donde le pusieron. Y ahora fíjate el mensaje que viene de Dios para ellos, id a los discípulos y a Pedro. Id a buscar a Pedro. Así que querido hermano, querida hermana, amigo, amiga, no viniste esta mañana porque alguien te invitó. Desde luego no viniste a escucharme a mí, no tiene nada que ver con eso. Y no viniste por casualidad de decir, bueno, hace años que no voy a la iglesia o no sé. No viniste por ninguna de esas razones, viniste sencillamente porque Dios dijo, yo sigo buscándote, ¿sabes? Yo sigo orando por ti. Yo quiero restaurar tu vida. Y por eso el mensaje para los discípulos es ir a buscar a Pedro. Todos conocéis muy bien la historia, el tiempo se ha ido muy rápido. ¿Sabéis lo que sucedió? Fueron a buscar a Pedro y allá en el Evangelio de Juan, capítulo 21, ¿os acordáis de la historia? Cuando el Señor se aparece a los discípulos y está Pedro con ellos, inmediatamente ocurre algo que Pedro conocía, otra pesca milagrosa, es decir, algo que solamente el Señor podía hacer. Así que Pedro se da cuenta de que el Señor está allí. Y es muy curioso cómo somos las personas, porque en ese momento, si leéis luego la historia en el Evangelio de Juan y el capítulo 21, vais a ver que cuando pescan los peces, incluso te dice un número de 153 peces, el propio Pedro dice que los toma él y los lleva, porque las personas somos así. Cuando queremos que nos perdonen, empezamos a trabajar. ¿Nunca habéis hecho eso? Cuando nuestras hijas eran más pequeñas yo lo veía. Cada vez que venían en casa y querían hacerlo todo y ayudarme en todo, yo ya les preguntaba, a ver, cuéntame, ¿qué has hecho? Porque somos así las personas. Cada vez que nos sentimos culpables queremos trabajar, queremos hacer cosas, queremos ganarnos el perdón. Y queridos hermanos, hermanas, amigos, amigas, Dios es absolutamente diferente. Él nos perdona de una manera incondicional.
Así que el Señor tuvo que tomar a Pedro. Y es muy bonito cómo hace el Señor las cosas, porque dice que empezó a hablar con él justo al lado de las brasas que el mismo Señor había hecho. Y claro, habían hecho las brasas para asar el pescado. Pero la última vez que el Señor había estado cerca de Pedro en esa situación, ¿te acuerdas cuando él estaba orando por él? Pedro estaba cerca de unas brasas y todas las personas que estaban alrededor le dijeron: tú amas al Señor, tú le conoces. Y él dijo: no, no le conozco. Así que el Señor no quiere que Pedro quede siempre con su conciencia remordiéndole. Incluso prepara las brasas para decirle la misma situación que tú estuviste. Y sabes, no le reprocha nada en absoluto. A mí me asombra, no puedo explicarlo, porque el amor de Dios y la gracia de Dios es inexplicable. Cuando nosotros queremos perdonar a alguien, incluso aunque esa persona vuelva, ya sabéis cómo somos. Cuando leo Juan 21, yo siempre le doy gracias al Señor, gracias que tú no eres como yo, porque yo le habría dicho 4 cosas a Pedro. Pedro, te avisé, ¿te acuerdas? Te creías muy fuerte, dijiste, sería hasta justo que se lo dijéramos, ¿o no? Pero no, el Señor no es así. Solo le mira y le pregunta: ¿me amas? Porque el Señor sabe que si nuestro corazón todavía sigue la raíz de un amor por Él, aunque parezca muy pequeño, eso es lo que va a transformarlo todo. Así que es lo que Él te está preguntando ahora, para hacerte una roca firme, para que tu vida sea diferente. Es una pregunta muy sencilla: ¿me amas? Por 3 veces Pedro respondió: tú sabes todas las cosas, tú sabes que te quiero. Porque para él incluso le parecía mucho decir que amaba al Señor después de haberlo negado. ¿Te sientes indigno, indigna por haber negado al Señor? ¿Sabes lo que hace que todo eso pueda desaparecer? Nuestro amor por Él y su amor por nosotros. Me encanta decir que para mí lo más increíble del amor de Dios, os lo digo sinceramente, no es que yo crea en el Señor, sino que Él crea en mí. Que Él crea en cada uno de nosotros. Yo no puedo explicarlo, ni puedo saber por qué, pero sigue buscándonos, sigue amándonos, sigue queriendo restaurar nuestra vida. Seamos quienes seamos, si hayamos atravesado la situación que hayamos atravesado, en medio de nuestra familia, en los negocios, en la enfermedad, en situaciones en las que le hemos negado, Él quiere restaurar, porque es un Dios de restauración. Incluso la naturaleza, que nosotros la hemos pervertido por completo, nos dice que un día habrá cielos nuevos y tierra nueva, porque Dios no hace nada que vaya a la basura, Él restaura todo. Es un Dios imaginativo y creativo. Y por eso el mismo Pedro, y esto es con lo que me gustaría terminar, el mismo Pedro que cualquier opinión le llevaba de un lado a otro, que cualquier cosa que alguien dijera le hacía negar al Señor, que tenía miedo de morir. ¿Sabes cuando tienen que enfrentarse a los mismos, al sumo sacerdote, al Sanedrín, a los principales religiosos, cuando tienen que hablar de la resurrección del Señor? ¿Sabes quién toma la palabra por todos? Eres tú, es Pedro. No le importa ser el siguiente que va a una cruz. ¿Sabes cuando tiene que hablar a un oficial de los romanos, que podría haber perfectamente sospechado que ese oficial podría quitarle la vida? ¿Quién es el que Dios usa para que vaya a hablar con él a su propia casa, Cornelio? Es a Pedro, porque Dios está construyendo una roca, Dios está haciendo una roca de tu vida y está haciéndolo para que jamás te vuelvas a avergonzar de Él, pero no porque tú seas fuerte, sino porque Él sigue orando por ti, sigue fortaleciéndote, sigues confiando en Él. Y el último detalle, para mí ya absolutamente asombroso, en el libro de los Hechos y el capítulo 12, cuando Herodes comienza a perseguir a la iglesia y mata a Santiago. El libro de los Hechos capítulo 12, dice que el versículo 2, hizo matar a espada a Jacobo, el hermano de Juan, y viendo que eso agradaba a los judíos, entonces hizo arrestar también a Pedro. Y esto sucedió los días de los panes sin levadura. Y Herodes toma preso a Pedro, mata a Santiago, y Pedro es el siguiente, así que lo pone en la cárcel,
para el día siguiente matarlo. Y la idea de él es ir quitándole la vida a cada uno de los discípulos. Y Pedro está en la cárcel. Y ahora sí, su vida se acaba. Y piensa, tú estás en la cárcel y eres el siguiente, porque amas al Señor. Han pasado ya los momentos en los que dudabas, los momentos de situaciones difíciles, ahora estás firme en el Señor y te van a quitar la vida. ¿Qué habrías hecho? Cualquiera de nosotros, en aquel momento era imposible, pero hoy enviaríamos emails y noticias a todo el mundo, orad por mí, mi vida se acabó, que pueda estar firme en el Señor. Pusieron 2 soldados y lo ataron a Pedro, esos 2 soldados, esa noche. Al día siguiente le iban a quitar la vida. ¿Sabes lo que hacía Pedro? Dormir. Yo no me lo imagino. ¿Sabes? Dios está queriendo hacer de ti una roca. Y la persona más miedosa, que cualquier opinión le hacía dudar del Señor, que le hacía tambalear, que temía por su propia vida, en el momento en el que Herodes va a quitarle la vida, él duerme tranquilamente, descansa en su Padre Celestial. Dios está queriendo hacer de ti una roca. Y Él va a hacer que incluso las circunstancias que hoy te tambalean, te hacen tambalear, no tengan ningún valor. No porque tú vayas a ser más fuerte, sino porque Él sigue orando por ti. Sabéis, en la Biblia nunca se dice que el Señor Jesús sea nuestro acusador. Ese es el enemigo. Él es nuestro abogado defensor. Él nos defiende. Me gusta decir, para que la gente lo entienda, medio en serio, medio en broma, es un abogado que nunca jamás va a perder un juicio, no te preocupes. Él está intercediendo por cada uno de nosotros. Y por si fuera poco, esa es una de las situaciones que a mí me encantaría que la Biblia fuera lo más literal posible, la traducción, sé que me entendéis, porque las traducciones son buenas, pero dice en el versículo 7 que se le apareció el ángel del Señor, Hechos 12:7, y una luz brilló en la celda. Ahora yo no sé lo que pasa contigo, pero yo cuando estoy durmiendo, si una luz resplandece en la habitación, inmediatamente me voy a despertar. No, Pedro dormía tranquilamente, descansando en el Señor. Y dice que el ángel tocó a Pedro en el costado, literalmente, esa es la palabra que os decía, dice que el ángel tambaleó a Pedro, lo agarró y lo tuvo que despertar. La persona con más miedo que te puedes imaginar, incluso si tú eres así, Dios va a construir en ti una vida firme si vienes y descansas en Él. Tanto es así que incluso en el momento en el que puedas temer por tu vida, puedas descansar tranquilamente en el Señor. Esa es la razón por la que Pedro, cuando está terminando su primera carta, el capítulo 5 y el versículo 7, dice aquella frase que seguro que la habéis leído en muchas ocasiones o alguien os la ha enviado: echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él cuida de vosotros. Y ese es el secreto, echar nuestra ansiedad, nuestras cargas, nuestras preocupaciones en las manos del Señor. Porque Él nos cuida. Él está orando por ti. Y Él está orando para que tu fe no falle. Y es para que nos demos cuenta de que, sea cual sea el momento en el que estamos en nuestra vida, Dios está construyendo nuestro corazón, nos está haciendo vivir más cerca de Él, no importa los años que tengamos, estar más firmes en Él. Y también, como le dijo a Pedro, cuando Él nos fortalece a nosotros, podemos ayudar a los demás. Así que no te extrañe que hoy has venido aquí, quizás por primera vez en muchos años, o quién sabe, el Señor sabe la situación de cada uno, o has venido casi como la última oportunidad en la iglesia, decir: Señor, yo voy, pero no sé, yo ya desistí de mí mismo. Hay alguien que no desiste de ti mismo y que incluso es capaz de decir: id a mi iglesia y también a Jaime, diciendo tu nombre, id a buscarle, porque yo sigo orando. Y es Dios quien te está buscando. Y no te extrañe que un día tú puedas ayudar a muchas personas que están en la situación que tú estás ahora. Porque Dios está construyendo de ti, está haciendo de ti una roca firme en la roca que es Él. ¿Me entendéis? ¿Me comprendéis?
Y no importa las circunstancias que estamos pasando, no importa si alguien cree que puede hacer tambalear nuestra vida, nosotros vamos a descansar en el Señor, porque Él cuida de cada uno de nosotros, sabe las circunstancias de cada uno de nosotros y nos va a fortalecer. Por eso me gustaría terminar y quizás orando. El grupo de alabanza está aquí, pueden subir un momento. Y me encantaría poder orar con cualquier persona que esté aquí, que quiera tomar una decisión por el Señor. Perdonadme si la reunión termina de otra manera. Pero ellos pueden cantar una canción para dar una oportunidad a las personas que quieran pasar a orar. Siempre lo digo y lo digo porque quiero que lo comprendáis muy bien. Lo siento del Señor así. No hace ninguna diferencia venir a orar conmigo, venir a orar con alguien que está hablando del Señor. Lo que hace diferencia en tu vida es tomar una decisión por el Señor, recordar que hoy te comprometiste con el Señor, a que siga trabajando en tu vida, a que siga haciendo de ti una roca, a que dejes de desistir de ti mismo, porque Él no va a desistir de ti misma. Así que la clave no es que vengas a orar, ¿me entendéis? Sino que tomes esa decisión. Y si te ayuda a venir a orar, yo estaré encantado de estar orando. Como dos personas débiles en la presencia de Dios, que seguimos reconociendo su amor y su gracia por nosotros y sabiendo que Él nunca desiste de nosotros. Seamos quienes seamos y estemos donde estemos. Así que de una manera muy sencilla, ¿os importa si nos ponemos de pie para cantar esa última canción? Y para que todo sea normal en el desarrollo de lo que queda de reunión, yo voy a ir allá al final de la iglesia y voy a esperar ahí a todos los que queráis orar. Ya desde este momento, mientras estamos cantando, no tengáis ningún problema, todos los que queráis orar, tomar una decisión por el Señor, para que Él restaure vuestra vida, para que siga trabajando en cada uno de nosotros. Pues no os preocupéis por lo que los demás piensen, y los demás tampoco tenemos que estar viendo quién viene, quién no viene. Nos influye demasiado lo que la gente piensa, pero sí vamos a tomar una decisión por el Señor. Entonces cualquiera que quiera venir a orar, ahí al fondo el grupo canta la canción, los demás oramos con ellos en esa canción que el Señor les haya dado para poner nuestro corazón por Él. Pero todos los que queráis orar desde ahora y sea lo que sea que siga después, o si incluso después que termine la reunión, me encantará orar contigo. Así que voy a ir ahí atrás y cualquier persona que quiera orar, y los demás oramos juntos como pueblo de Dios con esta canción.